porque una vaca con claudicación 5 puede perder hasta el 46% de producción. Entonces, pues la verdad es que ya es una vaca que ya no es redituable, ya no es costeable, se le va a meter muchísimo dinero en medicamentos, en tacones ortopédicos, vendaje, etcétera, etcétera. Hola, buen día amigos de Dairy Cash. Mi nombre es Elizabeth Sendejas, voy a ser su anfitriona el día de hoy. En este episodio de Dairy Cash vamos a hablar acerca de la importancia de la podología bovina y para eso tengo el gusto de presentarles al doctor Armando Cervantes. Hola doctor Armando, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hola doctora Elizabeth, muy buen día, pues contentos y agradecidos con la invitación y bueno, pues listos aquí para platicar sobre el tema de la podología bovina y la importancia que genera, ¿va? Claro, pues muchísimas gracias doctor por haber aceptado esta invitación. Para todo el auditorio que no lo conozca, no sé si nos pueda compartir un poquito de su formación académica, su experiencia actual, cómo es que se enroló en este tema de la podología bovina. Sí, claro que sí. Mira, pues soy médico veterinario egresado de la Universidad de La Salle en León, Guanajuato, México. Por azares del destino y yo creo que por las ganas de aprender, por ahí tuve la oportunidad de compartir con un médico espacio en un establo. Y bueno, él me invitó por ahí del 2006 más o menos a empezar a trabajar en la podología. Entonces entramos, la cuenca de Lagos de Moreno es una cuenca lechera importante. Entonces empezamos a trabajar ahí en un establo, pues aprendiendo de lo teórico y de lo práctico hacia lo lírico, ¿no? Un técnico por ahí nos empezó a involucrar un poquito y la verdad es que es algo que me llamó muchísimo la atención. Entonces, bueno, ya de ahí empezamos a aprender un poquito a trabajar y bueno, ya la preparación más específica relacionada con la podología la tomamos en San Miguel de Allende con ANCA. Por ahí vino a un curso aquí a México y bueno, tuvimos la oportunidad de tomarlo con ellos. Y bueno, con el tiempo nos hemos enrolado más, definitivamente cada vez más en lo que es la podología. La verdad es que es un tema que me apasiona, que me gusta mucho el hecho como de encontrar a las vacas en una condición que no es la adecuada y bueno, lograr hacer la diferencia en los animales. Y bueno, pues desde ahí hemos estado trabajando, construyendo, ahora con la empresa se llama Pedicao, que poco a poco ha ido creciendo, que poco a poco se ha ido a conocer y bueno, pues un servidor que es el que está por ahí más metido en ese asunto, pues de la podología al 100%. Entonces, pues así es como empezamos, así es como seguimos y seguimos tratando de hacer que la podología se dé a conocer más por la importancia que tienen los establos. Así es, doctor, es un tema que yo considero que es poco, es un área no con el interés de los futuros médicos veterinarios. Lo hemos platicado en el transcurso pues de lo que llevamos por conocernos, ¿no? Que hay pocos médicos veterinarios podólogos, ¿no? Generalmente los que están en el mercado pues son técnicos, ¿no? Pero médicos veterinarios, especialistas en podología, la verdad, son muy pocos aquí en México y justamente al finalizar su respuesta mencionó sobre la importancia de la podología y yo creo que esta falta de integración de médicos veterinarios en esta área justamente es a eso, ¿no? Que se desconoce la importancia de la podología y cuál es la función que puede tener un podólogo. No sé, doctor, si nos quiera platicar un poquito cuál es la importancia de la podología bovina y la función del podólogo dentro de un establo. Sí, claro que sí. Mira, lamentablemente yo creo que la podología se ha venido manejando de generación en generación, ¿no? Como cualquier oficio y está bien, pero yo creo que llega un momento en que la misma demanda del mercado y de la productividad tiene que profesionalizar cualquier cosa, ¿no? Como antes le dábamos cualquier alimento a las vacas, bueno, pues ahora hay nutriólogos especializados para generar una mejor dieta en los animales. Entonces yo creo que en el caso de la podología, pues definitivamente este tema es importante. Como te comentaba y como tú lo sabes, pues hemos estado trabajando duro para que poco a poco se vaya dando a conocer más. Y yo creo que lo principal de la importancia de la podología es, primero, generar bienestar animal, ¿sale? No se vale como nada más tener los animales por tenerlos o producir por producir, sino darle la importancia al bienestar del animal. Y eso implica pues ya un conjunto completo hablando de la podología. Sale que tiene que ver primeramente con las pezuñas sanas. Sabemos que animales con pezuñas sanas nos van a generar muchísimas cosas que al final vamos a obtener nosotros por segunda intención un beneficio, ¿no? Entonces, bueno,
primero bienestar animal, tratar de que en ese bienestar animal las vacas tengan pezuñas sanas, se sientan cómodas, puedan caminar perfectamente sin ningún problema, se puedan acostar, se puedan levantar, puedan tener sus lapsos de tiempo de descanso, tanto como para producir una excelente rumia, como también para ¿cómo se llama? Descansar la pezuña. Entonces yo creo que la importancia de la podología viene inicialmente de ahí y ya como consecuencia obviamente pues una buena productividad, ¿sale? Animales sanos, animales en buenas condiciones de patas, vamos a reducir los problemas reproductivos que nos pueda generar el que la vaca no se pueda levantar, que no pueda montar, que no se pueda dejar montar y bueno, al mismo tiempo vamos a aumentar nuestra leche. Vacas que llegan a su etapa productiva en buenas condiciones de patas, pues son vacas que pican muy bien en su proceso lácteo y vacas que no, pues definitivamente no lo hacen. Y bueno, pues ya hablaremos un poquito más adelante de las afecciones que esto genera, pero híjole, que yo creo que la importancia de la podología gira en relación a eso. Y bueno, pues nuestro compromiso como médicos y como podólogos definitivamente es estar cuidando toda esa parte. Entonces, yo creo que la importancia de la podología, nosotros fungimos con un papel súper importante, ¿no? Y de ese papel importante podríamos darnos cuenta que nuestra principal función sería primero observar a nuestras vacas, ¿no? Si nosotros observamos a nuestras vacas, vemos cómo caminan, cómo se comportan, cómo se mueven, cómo apoyan, entonces esto nos va a ayudar definitivamente a tener un buen diagnóstico de claudicación, un buen diagnóstico de cómo las vacas se mueven y qué es lo que hacen. Y bueno, lo más importante que por ahí también ya lo hemos platicado en algunas ocasiones, doctora, es pues el hecho de llevar un control, ¿no? Definitivamente nosotros como podólogos tenemos que tener control de lo que hacemos, ¿sale? No se vale nada más llegar, recortar, agarrar, poner, sino buscar parámetros que también le den, pues primero la calidad al trabajo que estamos haciendo y como consecuencia, pues definitivamente un resultado, ¿no? Entonces, pues yo creo que ese es así generalmente como la importancia de la podología y del podólogo dentro de los establos. Totalmente de acuerdo con usted, doctor. Hace tiempo yo me topé con un artículo que mencionaba que el 80% de los ganaderos no se da cuenta de una claudicación hasta que esta es totalmente evidente. Entonces, con respecto a esa información, doctor, ¿cuál es el diagnóstico de claudicación? ¿Cómo se hace un diagnóstico de claudicación para que todos los que nos están escuchando pueden empezar a observarlo? ¿Y cuáles son pues las afecciones que tiene cada una de estas grados de claudicación dentro de la producción de leche? Sí, fíjate que es un tema complicado en el sentido porque hay poca información o hay poca costumbre de hacerlo, ¿no? Yo creo que si nosotros tuviéramos un hábito continuo de observar a nuestras vacas, definitivamente nos daríamos cuenta de qué es lo que está pasando con nuestros animales. Y digo imperceptible porque, por ejemplo, bueno, hay 5 tipos de claudicación con las que nosotros nos damos cuenta a simple vista si nuestras vacas caminan bien o nuestras vacas claudican. No es lo mismo que la vaca camine a que claudique. Yo puedo voltear y ver una vaca caminando y pensar que es normal, pero lamentablemente no es así. La vaca puede hacer que ya esté claudicando, pero para poder tener eso, bueno, tenemos que conocer más la forma en la que la vaca camina, la forma en la que apoya, el cómo va su espalda, el cómo va su cabeza, el cómo acomoda sus miembros, ¿no? Entonces, precisamente para este tema hay un parámetro que se llama tipos de claudicación y lo tenemos dividido en la podología en 5 puntos, ¿no? En el punto número 1, así como para hablar de términos generales, la vaca en estática, o sea, sin movimiento y en dinámica, su espalda va a permanecer recta y su cabeza, digamos que va a estar equilibrada al centro de la posición de su cuerpo, ¿no? Entonces, definitivamente estas vacas no nos generan ningún problema y son las vacas que encontramos, pues así, si queremos ver un ejemplo claro en vaquillas, ¿no? Las vaquillas no tienen problemas de claudicación, no tienen problemas de patas, porque apenas viene desarrollando su estrato córneo, porque apenas su aplomo se viene acomodando y son vacas que no nos generan problema. Pero eso no exime el que no suceda, ¿no? También puede ser que haya una claudicación, pero bueno, generalmente encontramos vacas de tipo 1 en vaquillas, ¿no? O primer parto también podemos encontrar.
Pero bueno, la más importante y la más grave, que también por ahí en algunas ocasiones ya lo hemos comentado, doctora, es la 2. La claudicación tipo 2 es una vaca que uno al verla parada, pues la vaca está perfectamente recta de su espalda, su cabeza está igual también equilibrada, no tiene problema, pero al caminar empieza a oscilar un poquito la cabeza y baja un poquito la cabeza del eje que le genera la armonía, ¿no? Y automáticamente la espalda se empieza a arquear un poquito al caminar, ¿sale? Este arqueo que genera no es un arqueo muy perceptible, pero sí viene de un mal apoyo, o sea, la vaca no está apoyando al 100% el piso y le empieza a generar dolor. Al generarle dolor, ella va a tratar de como corregir ese dolor y la única forma que tiene para hacerlo, pues es utilizar ¿cómo se llama? Su estructura ósea, ¿no? No puede agarrar y voltear y decirnos, hey, me está empezando a doler la pata. Definitivamente no. Pero lo que hace es que con su misma estructura ósea empieza a posicionarse de alguna forma en la que empieza a desequilibrar su armonía, ¿no? Este tipo de vacas son súper comunes, pero lamentablemente son las más sacrificadas porque no las vemos, ¿no? Si nosotros no conocemos el cómo camina el animal, pues vamos a voltear y decir, ay, mira, está bien, pero no es así, ¿no? Y yo creo que la doctora, la línea más delgada entre pasar de una claudicación 2 a una claudicación 3, definitivamente es la observación, ¿no? Si nosotros logramos observar a nuestros animales y darnos cuenta cómo están, pues vamos a tratar de evitar ese brinco, porque ya lamentablemente una vaca que claudica 3 ya nos va a reducir ¿cómo se llama? Un porcentaje del de 17% de producción láctea, o sea, una vaca que te produce X cantidad de litros va a perder el 17% en cada ordeña con una claudicación tipo 3. Y bueno, ya la claudicación tipo 3 pues ya es un problema en el que la vaca ya al verla parada ya tiene su espalda arqueada, su cabeza ya está por debajo del eje y cada vez que camina ella ya va apoyando con dolor y se nota la claudicación al dolor. Y al igual al caminar, ¿no? Al caminar va a generar exactamente lo mismo, pero aquí la gravedad está en que la mayoría o el grueso de nuestras claudicaciones en los establos están entre estos dos tipos, entre el tipo 2 y el tipo 3. Eso es lo más malo. Pero también yo podría compartirte, y también bajo tu experiencia, que yo sé que ya lo hemos platicado en otras ocasiones, sabemos que es el mejor momento para agarrar a las vacas, ¿no? Es el mejor momento para tomar un diagnóstico claro, para levantar las patas, para ver qué es lo que tenemos, hacer un recorte preventivo, colocar un tacón, hacer una curación, porque son las vacas que vamos a poder darle una solución rápida y regresarlas de la claudicación 3 al 2 y del 2 al 1, ¿no? Y ahí todavía lo podemos hacer. Entonces yo aquí en este punto me gustaría como darle énfasis al hecho de que la podología bovina, en el caso de leche o en el caso de estabulados, de engorda, en el caso de reparo, lo más importante es la prevención, ¿sale? La prevención es lo más importante. No podemos seguir al día de hoy pensando que vamos a arreglar vacas cuando las vemos cojeando, ¿no? Cuando ya no pueden caminar, cuando traen un problema grave, ¿no? Tenemos que cambiar nuestra visión y nuestra cultura en el sentido de poder decir, ya es tiempo de observar a las vacas desde antes, intervenirlas desde antes, porque ahí es donde nosotros no vamos a gastar, donde el ganadero va a dejar de gastar dinero, porque cuando ya le llegue a la claudicación 4 y 5 va a gastar y gastar y gastar y gastar y no va a obtener un resultado. Entonces, yo creo que eso es lo que estamos haciendo, tanto un servidor como la gente que le gusta la podología, tratar de ir haciendo esa diferencia. Y bueno, pues la tipo 4 así como para rondar rápido, es la vaca claudica. Obviamente la espalda está recta al estar parada, al estar caminando, y la característica principal es que la vaca ya empieza como a manquear cada vez que apoya el miembro, pero lo llega a arrastrar, ¿sale? Su paso no es un paso normal, sino es un paso que ya es arrastradito. Pero ya esta claudicación tipo 4 ya nos genera un 36% de producción en baja, o sea, ya es mucho lo que se pierde. Ya la vaca empieza también a perder condición corporal, no se acuesta cómodamente, no se levanta, el proceso de la rumia no es el adecuado. Y sabemos que el proceso de la rumia es súper importante para absorción de nutrientes y producción de leche.
Entonces una vaca que no se siente cómoda y que se pone a pensar y dice, camino para tomar agua, o mejor camino para comer, o mejor me acuesto, híjole, ya estamos empezando a tener problemas graves, ¿no? Porque ya la vaca ya no está siendo productiva como debería de serlo. Y hablar de las 5 es características iguales, la vaca está arqueada, muy, muy arqueada, tanto al caminar como al estar parada, la cabeza está por debajo del eje y la característica principal de esta claudicación es que ella ya va a tener levantado el miembro en el aire. Sale la vaca ya va a tener su patita levantada, que lamentablemente es cuando el ganadero dice, tiene problemas de patas, háblale al podólogo, pero ya es la última etapa, ya es la última etapa. Entonces, híjole, ojalá y podamos con esta plática poder hacer un poquito más de conciencia en el sentido de decir, la parte más importante de hacer un tratamiento es entre 1, 2, máximo 3, para no perder, porque una vaca con claudicación 5 puede perder hasta el 46% de producción. Entonces, pues la verdad es que ya es una vaca que ya no es redituable, ya no es costeable, se le va a meter muchísimo dinero en medicamentos, en tacones ortopédicos, vendaje, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay afortunadamente a la observación una metodología, que son estos tipos de claudicación para darnos cuenta, y bueno, la invitación de un servidor y esto sería, vamos a agarrar vacas desde un principio para tratar de eliminarlo. ¿Cómo ves? Claro, doctor, yo creo que usted mencionó algunos puntos bastante importantes que la mayoría de ganaderos, inclusive médicos veterinarios, aunque se enojen, le ponen atención a una vaca con un problema podal ya cuando es totalmente evidente, cuando van a curar un problema o tratar de curar un problema, pero no hay nada de prevención, ¿no? Desde el uso de los pediluvios, el hacer de forma programada recortes que nos van a evitar ciertas podologías bovinas o más, sí, ciertas patologías en cuanto a la podología y no lo existe, ¿no? En pocos establos lo empiezan a hacer como de forma preventiva, todas las vacas al momento del secado y justamente es por tratar de hacer una prevención. Doctor, ¿cuáles son los principales problemas podales? ¿Cuáles son sus causas así de forma muy general que nos pueda platicar? Sí, mira, me gustaría ahorita en relación a lo que comentas, me pasó esta semana por ahí en un rancho, tengo ya un ratito haciendo recorte preventivo con ellos, y me decía el ganadero, me decía, fíjate médico, le digo, ¿cómo te ha ido con tus vacas, no? Y me decía, bien, doctor, dijo, ya nos va bien, no hemos tenido problemas. Fíjate que antes de que tú empezaras y nosotros empezáramos a hacer ya un protocolo de recorte de pezuña, las vacas se nos morían por descalcificación. Dice, se nos descalcificaban, les metíamos suera, les hacíamos, les poníamos, la vaca no se levantaba y se moría. Pero ahora que hacemos podología, ya no hemos tenido vacas descalcificadas. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿había una descalcificación o faltaba un protocolo de patas, no? Sí, claro. Entonces, ¿cómo algo tan importante como darnos cuenta de ese diagnóstico, de esa prevención y de ese tratamiento puede generar algo tan importante como perder una vaca, ¿no? Perder una vaca. Entonces, bueno, lo comento nada más porque me llamó mucho la atención y dije, uy, qué padre, ya las vacas ya no se descalcifican, ¿no? Y bueno, no iba por ahí. Pero bueno, tomando en cuenta este asunto de la claudicación, sí, definitivamente sí hay diferentes patologías. Hay algunas que son más importantes y más comunes que las otras. Y bueno, nomás es importante considerar que son dos tipos diferentes, las que son infecciosas y las que son no infecciosas, ¿sale? Las infecciosas las vamos a tener, ¿cómo se llama? Regularmente por una contaminación y una diseminación de las más comunes. Fusobacterium es la más común, la que la vamos a encontrar ahí en las infecciosas, perdón, y treponema que se van a mezclar con la materia orgánica, con la temperatura, con la humedad y obviamente van a generar un problema a nivel de estrato córneo, tanto blando como duro, y que nos van a generar un problema también aliado, obviamente por una mala locomoción, por un mal recorte. Si no hay un buen recorte, obviamente nos va a generar un problema de suela. Vamos a tener, diferentes características de las que les voy a platicar rápido, pero la otra es que hay veces que tenemos unas que no son infecciosas, y estas son dos bien concretas y bien sencillas, doctora.
La primera es porque es metabólico, quiere decir que el alimento es súper importante para el desarrollo del estrato córneo, ¿sale? Súper importante. El estrato córneo se desarrolla por una estructura interna en la pezuña que se llama corión solar. El corión solar es como un chute arteriovenoso que está mandando sangre constantemente a la pezuña y en contacto con el oxígeno y el colágeno genera el estrato córneo. Me gustaría decir que es súper importante que la gente tome en cuenta, y todos deberíamos de tomar en cuenta, que la pezuña no es hueso, ¿sale? No es hueso, es un tejido. Entonces, como tejido, se tiene que tratar como tejido. ¿Sale? Yo sé que hay muchas prácticas dentro de la podología, pues sí, de años, ¿no? En donde utilizamos aguarrás, donde utilizamos ácidos, donde utilizamos gasolinas para curar este tipo de patologías. Y yo la invitación que les haría es, se vale poner en la pezuña todo lo que te puedas poner en una herida abierta. Entonces, si tú tienes una cortadita en la mano y le avientas gasolina y te animas, es lo mismo que le puedes poner a la pezuña. Pueden ser prácticas que en su momento generen de manera astringente un parado de sangre o algo. Sí sucede, pero no es lo adecuado. Tratemos a la pezuña como tejido, ¿sale? Y si tratamos a la pezuña como tejido, vamos a obtener mejores resultados. ¿Qué es lo que tenemos en contra con este tipo de cosas? Bueno, pues definitivamente el hecho de darnos cuenta de que el tiempo lo necesitamos para tener una curación, ¿no? Pero bueno, arrondando en eso tenemos metabólico, el metabólico, la alimentación, exceso de proteínas, exceso de carbohidratos nos va a generar problema en la pezuña, crecimiento irregular, y la única forma de arreglarlo es con un recorte preventivo y cuidando la alimentación, ¿sale? Y la otra, los traumatismos, golpes de las vacas en las banquetas, en las camas, con la persona que limpia los corrales, también nos va a generar un problema de claudicación y tenemos que considerarlo y tomarlo en cuenta, ¿no? Y bueno, las otras que son las afectivas, las principales vamos a encontrar hemorragias solares, que son súper características. ¿Por qué? Porque no hay no hay un recorte preventivo. Como no hay un recorte preventivo, la vaca va a ir guardando lo que se va quedando en la parte larga de la pezuña y nos va a generar esa hemorragia solar. ¿Cómo? Pues imagínate que yo trajera una caniquita en el zapato todo el tiempo, pues la canica me va a estar moliendo ahí y me va a generar una hemorragia, una petequia, una sufusión, y me va a generar un problema. ¿Cómo lo elimino? Si no he llegado a corión solar, un recorte es suficiente, ¿sale? Con eso es suficiente. Y aquí aprovecho para recordarles la importancia del uso de los pediluvios, porque los pediluvios le van a generar dureza a esa pezuña que empezó a tener un problema, ¿no? Entonces, bueno, hemorragias solares son muy comunes. Las otras que vemos muchísimo también cuando falta recorte, cuando no hay un protocolo de recorte continuo, es el asunto de la pezuña de tirabuzón, ¿sale? La pezuña de tirabuzón, que las vemos así como ladino. Bueno, pues no es que estén así, ¿no? Es una falta de atención, una falta de trabajo. Y obviamente eso va a generar un desaplomo en la vaca, un desequilibrio que nos va a generar un problema constante. ¿Cómo se elimina? Cuidando la parte metabólica para que el crecimiento no sea excesivo y cuidando la parte mecánica que tiene que ver con nosotros como podólogos, con una técnica adecuada en el recorte de la pezuña y una medida específica en la pezuña, que bueno, ya sabemos, 7.5 en la parte de adelante, 3.5 en la parte de atrás y una suela perfectamente lisa con un surco axial bien definido para que precisamente no se vaya atorando nada en la pezuña, ¿no? Así es la manera de eliminar el problema de pezuña tirabuzón. Y bueno, las úlceras, que también son muy características, las úlceras regularmente también son metabólicas o una piedrita es la que nos genera el problema, ¿sale? Las piedritas son así, una pesadilla en los establos. Entonces ahí la recomendación también sería como no solamente observar a la vaca al caminar, no solamente observar a la pata, sino observar el entorno que está alrededor de ella. Cómo están los andadores, cómo están las camas, cómo están los pisos en donde la vaca se alimenta, cómo está la sala de ordeña, qué tal está la sala de ordeña a la hora de entrar. ¿Para qué? Para generar un confort generalizado en la calidad de la pezuña, ¿no? Y poder evitar ese problema de úlceras. Problemas graves, obviamente, ya generados por la úlcera, como una exposición de corión solar, pues definitivamente hay que aliarnos de los tacones, ¿sale? Sabemos que hay de diferentes tipos, ahora sí que por ahí no hay ningún problema, cada quien usa el que le sienta más cómodo, pero bueno, sí la intención y lo súper importante es, recordemos que el tacón cumple dos funciones. La primera es una extensión de la pezuña, o sea, tiene que ser como parte de la pezuña y es importante para que no se atore en ningún lado.
Y la otra súper importante que hasta pareciera comercial es recordar que el tacón se pone en el dedo sano, no en el dedo dañado, porque mucha gente de repente se equivoca y lo pone en el dañado. No, la intención es ponerlo en el sano para que el dañado quede en el aire, no tenga contacto, no haya compresión y el estrato córneo, que es tejido, vuelvo a repetir, vuelva solito, ¿cómo se llama? A ir creciendo y a ir sanando. Y bueno, pues aprovecho también para comentarles que yo creo que es algo que a lo mejor muchos están esperando. Nuestra amiga verruga peluda, que es ¿cómo se llama? Una dermatitis digital. La encontramos de forma circular, regularmente en tejidos blandos en talones. Es súper contagiosa porque se encuentra en establos y los establos están así, pero con las características principales para que se desarrolle, ¿cómo se llama? Esta patología. La humedad, la materia orgánica, la suciedad, va a generarnos un problema. Entonces la vaca va caminando con verruga peluda o dermatitis interdigital, pisa y al momento de pisar viene otra vaca, pisa el mismo espacio y automáticamente la contaminación es muy grave. Entonces sí es importante como recordar que una patología como esta nos puede llegar a una claudicación 5. O sea, la vaca puede levantar el miembro del dolor por el grado de irrigación que presenta esta patología. Y obviamente una vaca con claudicación 5, me regreso, 46% de producción en baja. Entonces es importante estar sobres de ellas. ¿Cómo la eliminamos de manera rápida? Bueno, pues hay que hacer una buena limpieza, hay que hacer un buen aplomo, hay que meter oxitetraciclina como base, principalmente es la que más nos ha funcionado. Y bueno, un vendaje, ¿cómo se llama? Que le permita a la pezuña respirar y hacer un cambio entre 7 y 10 días. Si nosotros logramos hacer esto, logramos eliminar la verruga por muy grave que esté, máximo en 3 aplicaciones. Y recordar que nuestro aliado principal es el uso del formol y del sulfato de cobre en los pediluvios, ¿sale? Y bueno, de ahí en más, yo creo que la mayoría tiene que ver, doctora, con el hecho de nosotros llevar un protocolo de recorte y de cuidado de la pezuña, ¿sale? La mayoría de las patologías y de las enfermedades que encontramos en la podología tienen que ver precisamente con la falta de la atención en las vacas, ¿no? Muchas gracias, doctor, por la explicación. Creo que, como usted dijo, abordó las principales patologías en cuanto a la pezuña vamos a encontrar dentro de un establo y mencionó en 2, 3 ocasiones el uso del pediluvio. Ya sabemos más o menos cuál es la importancia del uso de pediluvio. No sé si quiera platicarnos un poquito qué debe de incluir un buen pediluvio y cómo podemos hacer la aplicación del uso de correcto de recorte en la técnica. Sí, mira, el hecho del pediluvio bueno, es un espacio de 3 metros por 1. Tiene que estar delimitado con tubos para obligar a la vaca a pasar por ahí y tiene que tener entre 15 y 20 centímetros de profundidad con la intención de que la pezuña se sumerja en el líquido, ¿sale? ¿Esto para qué? Porque recordar que la pezuña es un tejido higroscópico, es decir, que absorbe la humedad. Es como cuando nosotros nos metemos a la alberca y se nos hace suavecita la uña. Bueno, pues es exactamente lo mismo en las vacas. Entonces la intención es que la vaca pase por el pediluvio y la pezuña absorba lo que nosotros le ponemos al pediluvio. ¿Qué es lo que más utilizamos y lo que más recomendamos? Pues el sulfato de cobre al 5% y la formaldehída la utilizamos también al 5%. Este porcentaje obviamente lo vamos a sacar en relación al pediluvio que nosotros estamos colocando y esto nos va a ayudar a darle dureza a la pezuña. Recuerden que la vaca pesa entre 600, 800 o hasta 1 tonelada y solamente tiene una superficie de aplomo aproximada a lo mejor de unos 18 o 20 centímetros, que es lo que mide la uña. Hay que tratar de hacer que los 8 dedos estén sanos y los 8 dedos estén duros. Entonces, aparte de hacer un correcto recorte, hay que nosotros meterle algo a esa pezuña, ¿no? Entonces hay que hidratarla, la hidratamos con el líquido que nosotros colocamos, pero también le metemos sulfato de cobre para que le dé dureza y le metemos formol obviamente también para que haya una limpieza. En algunos pediluvios utilizamos hipoclorito, nos va a ayudar el hipoclorito el 1%, podemos mezclar los tres, no pasa nada, y esto nos va a ayudar porque aparte de hacer una limpieza al pasar la pezuña por ahí, nos va a generar también una baja de la carga bacteriana. Al bajar la carga bacteriana vamos a eliminar
las patologías de las que hablamos en la parte anterior, ¿no? Entonces, importantísimo, yo les diría, así, pan nuestro de cada día, y de verdad, con todo el corazón del mundo, les propongo, empiecen a hacer el uso de pediluvios, porque ustedes van a notar la diferencia en la sanidad, en la calidad de sus pezuñas, ¿no? Si todavía no pueden tener acceso a un podólogo, es complicado, porque a veces viene, a veces no. O sea, su aliado principal es el pediluvio. Entonces, sí los invitaría a que hicieran un esfuerzo para tener el pediluvio, porque eso va a ser la diferencia en las vacas, ¿no? Y bueno, la técnica de recorte es importante, tratar de hacer medidas adecuadas en el recorte. Les vuelvo a recordar, 7.5 en la parte de adelante de la pezuña, 3.5 en la parte de atrás, y tratar de hacer que el aplomo, o sea, lo que es la suela, esté en contacto directo con el suelo de manera paralela, así, pero perfectamente, porque eso va a hacer que se distribuya bien el peso, ¿sale? Y tratar de generar un surquito axial, que es un espacio que se forma entre las dos uñas, para que el estiércol salga y no formemos tapas que después nos generen problema a nivel de suela, ¿no? Entonces, es importantísimo, importantísimo cuidar estos dos puntos, la técnica del recorte y el uso de pediluvios para la calidad de la pezuña. Muchas gracias, doctor. Sí, en muchos establos se ha dejado de usar el pediluvio o no lo usan de forma correcta, lo ponen una vez y durante toda la ordeña y al final que se acaba la ordeña lo cambian, entonces pues no se hace un uso correcto de él. Gracias por la explicación. Doctor, ya para ir cerrando, ¿cómo usted recomendaría iniciar un protocolo efectivo para el control en la podología? Mira, principalmente me gustaría recomendar que lo primero que hay que hacer para tener un protocolo es observar, ¿sale? Hay que observar y al observar vamos a empezar a generar parámetros, ¿no? Entonces, si nosotros observamos primero de manera correcta a las vacas, vamos a poder generar un diagnóstico, ¿no? Y ese diagnóstico pues viene de la mano del diagnóstico de claudicación, ¿no? Que es poder ver si es tipo 1, si es tipo 2, si es tipo 3, si es tipo 4, si es tipo 5. Hay que hacer un registro de ese tipo de claudicación y eso nos va a dar una radiografía de nuestro establo. Vamos a saber que si nuestro establo tiene, no sé, 500 vacas, a lo mejor vamos a tener 350 en tipo 1, a lo mejor vamos a tener 50 en tipo 2 y entre 3, 4 y 5 vamos a tener otras 100. Pues hay que ver cuánto porcentaje tenemos en cada uno para nosotros poder llegar a lo ideal. ¿Cuál es lo ideal? Bueno, pues tener un 4% de problemas de problemas de claudicación generales en un establo. ¿Es complicado? Pues sí, sí es complicado porque no hay un protocolo, ¿no? Pero de que se puede hacer y la única forma es generando este protocolo. Entonces yo los invitaría primero a observar, después a hacer un diagnóstico de claudicación y ya teniendo el diagnóstico de claudicación, tener bien definidos esos parámetros. Después de ese punto, hay que tratar de dividir el número de vacas que tenemos y asignar días específicos para el recorte de la pezuña y los tratamientos. Así como hay un hospital y hay médicos especializados en los problemas generados de las vacas que tenemos en el hospital, en un establo tenemos que tener de planta un podólogo. Así, exactamente igual, ¿sale? ¿Para qué? Para que haya un procedimiento de recorte, de curación, de tratamiento y que las vacas puedan ir generando resultados, ¿no? Entonces, observación, diagnóstico, control y un tratamiento. Un tratamiento en donde definitivamente tú lo comentaste al principio de la plática, lo ideal sería que nuestras vacas estuvieran siempre recortadas en la temporada de secas, porque es cuando nosotros vamos a preparar a las vacas para su proceso, ¿no? Hablando de leche. En el caso de animales estabulados, bueno, prepararemos a los animales antes de soltarlos al potrero y tratar a lo mejor también de generar en ese procedimiento con ellos, pues un paso en donde los animales a lo mejor una vez por semana o 2 veces por semana pasen al pediluvio, pero que ya los animales se vayan con su recorte. ¿Sale? Es importante considerar que la vaca va a estar en constante movimiento y este movimiento va a generar un desgaste. Bueno, hagamos que la pezuña se desgaste de la manera correcta, dándole un correcto recorte, ¿no? Eso es lo que yo les propondría. Sí, ahora sí que es el pan nuestro de cada día. Hay que estar pendiente de las patas. Recordemos que, como decía mi abuelito, aunque parezca comercial,
sin ubres y sin patas no hay leche, ¿no? No hay leche. Entonces, pues aquí seguimos trabajando con ese punto, doctora. Muchas gracias, doctor. Creo que sí, creo que sería hacer énfasis en el tema de la prevención, el uso de pediluvios, de tener a alguien encargado dentro del establo que realice periódicamente estas revisiones, estos recortes preventivos. Eh, Doctor, como conclusión, ¿qué recomendación final pudiera darnos para la buena toma de decisiones con respecto a la podología bovina? Bueno, pues lo primero que yo podría decirle sería quitémonos el miedo de invertir en lo que no conocemos, ¿sale? Quitémonos el miedo de invertir en lo que no conocemos, démonos la oportunidad de conocer y de abrir nuestra mente a cosas que en realidad son importantes. Esa sería como mi conclusión, no por el hecho de nosotros como podólogos ganar más, sino por el hecho del bienestar del animal, ¿sale? Eso es lo más importante. Si nosotros invertimos en nuestras vacas, así les aseguro que los resultados van a ser mayores en todos los procesos de producción de la vaca. ¿Sale? De la estabilidad de la vaca, de la rumia, del caminar, de la producción de leche, de las montas, de la comodidad generalizada. O sea, si nosotros le damos importancia a la podología desde este punto, es impresionante lo que podemos generar de diferencia. Y obviamente salir de lo clásico, atrevámonos como a salir de lo que siempre he vivido, de lo que siempre he estado, de lo que mi papá hacía, de lo que mi abuelito hacía, no porque esté mal, claro que está bien, ¿no? Y ha funcionado por muchos años, pero yo creo que también es importante darle énfasis a lo nuevo, que no es tan nuevo, que solamente está desconocido, para poder generar bienestar animal, que es lo más importante, doctora. Muchas gracias, doctor. Totalmente de acuerdo. Los que me conocen saben que yo abogo mucho por el bienestar animal porque al fin de cuentas, bienestar animal es medicina preventiva y se paga. Y se paga solo. Solito así. Creo que haciendo uso de forma correcta de la podología bovina, con podólogos como usted, que están certificados, que tienen experiencia, podemos lograrlo de forma rápida dentro de nuestros establos. Le agradezco mucho haber compartido estos minutos con nosotros y bueno, a todo nuestro auditorio nos vemos en otro episodio de Dericas. Muchísimas gracias, doctora, por la invitación y bueno, pues estamos ahí también a la orden, ¿va? Muchísimas gracias. Muchas gracias, buen día. Hasta luego. Bye.